Pero acabas de mencionar algo bien importante. A ver, voy a hacer un muestreo. Va a haber un sesgo. Hay incertidumbre. O sea, imagínate, por ejemplo, en un hospital, imagínate en un laboratorio clínico, en un banco de sangre, ¿cuántos pacientes no se tienen al día? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta en una sesión más de Preguntan al experto profesionales de la salud en línea de nuestra página Buenas Pláticas Sanitarias, en donde tenemos como misión compartir información para coadyuvar a la mitigación de riesgos a la salud. Te recordamos seguirnos en nuestras distintas redes sociales, en donde vas a encontrar información precisa para disminuir riesgos a la salud. Recuerda que estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos además en Facebook, en Spotify, en Instagram y en X. Pues bien, en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un invitado muy, muy especial, quien es Mario Eduardo Hernández Uscanga. Él cuenta con una licenciatura en Relaciones Industriales por parte de la Universidad Veracruzana y por parte de esta misma casa de estudios llevó a cabo la maestría en Gestión de la Calidad. Dentro de su perfil, ha llevado la dirección y gerencia de empresas familiares, administración, implementación, control, auditorías y mejora del sistema de ISO, evaluación y formación y capacitación de talento humano, atención a clientes internos y externos, administración de proyectos y docencia a nivel licenciatura y maestría. Pues bien, es un gusto tenerte con nosotros, Mario, en esta sección de especialistas, donde pues vamos a estar hablando de un tema de gran relevancia que tiene que ver con la formación de auditores, propiamente competencias clave y certificación de auditores de normas ISO. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Alma? Osiris, mucho gusto. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un verdadero placer estar aquí contigo ya después de algunos años de conocernos. Y sí, el tema de hoy que, como bien lo mencionas, es un tema fundamental dentro de los sistemas de gestión y vaya, ni se diga en el sector salud. Sabemos que es un sector incluso considerado dentro del código NACE como un sector crítico por el impacto que se tiene dentro de la sociedad, ¿verdad? Temas de dispositivos médicos, temas de servicios de salud, entre otras cosas. Entonces, pues yo encantado de esta dinámica y felicitarlos por esta iniciativa. Bueno, pues les quiero compartir un poco, Mario, qué bueno que te tenemos por este lado ahora con nosotros, pero quiero compartirles cómo fue que nos conocimos Mario y yo. Particularmente Mario me formó como auditor propiamente a través de su empresa ATC, que es propiamente Allianz Trust Certification. Pues obtuve la certificación como auditor líder, ¿no? Entonces, es por ello que nos conocemos y bueno, ya hemos estado interactuando en otros proyectos y pues ahora lo tenemos aquí con nosotros compartiéndonos conocimiento. Pues bien, vamos a dar inicio, Osiris, porque este programa nos va a dar mucha información de gran valía, así es que pues no se pierdan todo el episodio. Continúen porque habrá mucha información que seguramente les va a ser de su utilidad. Pues bien, vamos a dar inicio con esta entrevista. En principio, bueno, nos gustaría conocer acerca de tu pasado, Mario. ¿Cuál es esta? Si bien ya la maestra Alma nos compartió un poco acerca de ello a través de la semblanza, pero nos gustaría conocer de ti de viva voz, ¿cuál es tu pasado profesional? ¿Por qué elegiste esta parte pues no solamente de las auditorías, sino también de las certificaciones y que nos platiques un poco acerca de ATC también? Oh, qué buena pregunta, mi querido Osiris. Nos tenemos que remontar por ahí del año 2006, más o menos, apenas algunos añitos. Fíjense que ahorita lo comentaba Alma, yo de licenciatura soy licenciado en Relaciones Industriales, lo que ahora se le conoce como gestión de talento humano, gestión de capital humano, recursos humanos, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de la carrera,
entro a laborar a una empresa transportista, no vamos a decir marcas por si, porque además no pagan regalías, ¿verdad? Entonces entro a trabajar en una empresa transportista, y resulta que esta empresa transportista llegó al área de recursos humanos, específicamente al departamento de capacitación, y resulta que ellos, o bueno, todos los centros de capacitación que capacitan conductores con licencia federal, pues requieren de estar implementando un sistema de gestión de calidad y eventualmente certificar, ¿no? Entonces, pues llego al área y me empiezo a involucrar en los procesos, en el sistema. Mi idea era administrar un centro de capacitación, pero bueno, una cosa me empezó a perfilar y de repente pues ya tenía cursos de introducción a la norma, en aquel entonces la versión 2000, si no mal recuerdo, de interpretación de la norma, después me formaron como auditor y por ahí empezamos a caminar un poquito en el ámbito de los sistemas de gestión. Algo que me llamó la atención en el primer curso que tomé de sistemas ISO fue precisamente que dije, a ver, cuando empezamos a ver el enfoque en procesos, dije, a ver, es que cualquier organización de cualquier tipo trabaja por procesos. Entonces mi mente me llevó a decir, a ver, si yo entiendo este principio, entiendo que lo único que va a cambiar de un sector a otro tiene que ver con principios técnicos y con el marco regulatorio. Entonces, yo sabiendo gestionar procesos, voy a tener cabida en cualquier sector. O sea, lo vi desde un enfoque laboral. Claro. Además, yo siempre he sido muy curioso. Siempre mi mente está pensando y me gusta lo que no sé, me gusta investigar. Entonces eso a mí me generó desde la universidad, un poquito antes, el hábito de la lectura, el hábito de la investigación. Entonces, posteriormente, salgo de esa organización y me contratan en una organización del sector salud, precisamente, en el cual pues la misión era un grupo de laboratorios y bancos de sangre. La misión era certificar el laboratorio clínico bajo la norma 15189, de hecho es una acreditación, no es una certificación. Y en el camino, la alta dirección dice, ¿sabes qué? En las licitaciones y lo que están pidiendo más los clientes es 9001. Entonces vamos por 9001 y pues yo traía la experiencia de procesos, conocimientos de la norma, etcétera, etcétera. Y obviamente no la parte técnica que se requiere para conocimiento de un laboratorio, pero precisamente pues eso me orilló a empezar a conocer las normas oficiales mexicanas, la Ley General de Salud, algunos principios técnicos de cómo operan los equipos automatizados, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar esa parte, se logró la certificación, después se logró la certificación en un banco de sangre, y pues de ahí empezamos a desarrollar ciertos vínculos con proveedores, con algunos otros empresas del sector salud y del medio, que también requerían eventualmente estas certificaciones, y empezamos a darle ciertas asesorías en algunos tiempos libres que teníamos para poder implementar esto. Esta dinámica eventualmente me lleva en alguna auditoría a conocer al director general de un organismo y me dice, oye, ¿tú implementaste el sistema? Le digo, sí. Y tú no estás, a ver, pásame tu currículum, empezamos a platicar y me invitó a colaborar como auditor, empezamos a asistir a algunas auditorías de observador. Después pude participar en un par de organismos más, 2, 3 organismos más también como auditor, y ahí empezamos a caminar, hasta que eventualmente, tampoco vamos a decir marcas, pero algunos organismos generaban algunas malas prácticas que a mí no me gustaban. Malas prácticas en el sentido que de alguna manera abondan a la mala reputación que se tiene en México y en Latinoamérica de la sociedad y de cómo se manejan ciertos temas económicos. No quiero llamar temas directamente de corrupción o de soborno, pero sino con muy buenas prácticas que atentaban contra, en aquel entonces, la Ley Federal de Metrología y Normalización, lo que ahora se conoce como la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Y eventualmente eso me dejó un mal sabor de boca, porque en uno de los organismos que incluso apoyamos ahí de manera indirecta y directa también a que lograran la acreditación,
En algún momento estaba haciendo catarsis con algún cliente y me dice, sí, ¿por qué tú no lo haces? Y yo, ¿por qué no? Entonces me platicamos con otro amigo con el cual estudiamos juntos la maestría y que ya había trabajado como gerente en un organismo y empezamos con este proyecto que se llama ATC hace ya casi 10 años. Y bueno, de ahí para la fecha, pues hemos empezado a trabajar, empezamos con una norma con 9001, iniciamos a tambor batiente con 10 sectores, actualmente tenemos 17 sectores de 9001, 18 me parece ya tenemos. Eh, Después sumamos 14.001, 45.001 y actualmente tenemos 37.001 y seguimos trabajando, por ejemplo, para otras acreditaciones que se tienen ya ciertos avances para lograrlas, un tema de seguridad nuclear alimentaria, el tema de dispositivos médicos, el tema de seguridad vial y vamos caminando precisamente para ese tema, al grado que ya hemos tenido también colaboración y participación en mercados como Colombia, como Perú, como Centroamérica, Costa Rica, Estados Unidos también hemos tenido por ahí algún cliente. Entonces, poco a poco hemos ido creciendo un poquito más y bueno, es parte de la historia, de mi historia profesional y la historia también un poquito de antes. Perfecto, ¿no? Pues realmente muy inspirador, además, porque pues maestra nos recuerda ligeramente a nuestra historia también, ¿verdad? También derivado de algunas prácticas, pues nosotros definimos pues crear precisamente lo que es buenas pláticas sanitarias y bueno, eventualmente más proyectos que también daremos a conocer. Y bien, pues bastante muy interesante pues esta parte de la independencia también que debió haber sido, pues formar a ATC desde cero, pues debió haber sido pues todo un reto, ¿no? Al final de cuentas también, pues seguramente fue todo un reto hacer esto, ¿no? Si nos puedes contar acerca, un pequeño breviario de este gran reto que debió haber sido formar ATC. Son muchas historias, ¿no? Las que habría que contar y el tiempo un poquito corto, pero yo creo que lo más importante, creo yo, son las personas que se han ido sumando a ATC, porque siempre lo he creído, ¿no? El capital humano es fundamental en cualquier organización, no es la excepción. Simplemente a mí me tocó llevar la bandera al inicio, pero en sus inicios estuvieron personas que actualmente ya no están. Y hay otras personas que han estado también desde otros proyectos anteriores que me da mucho gusto pues mencionar y reconocerles su compromiso, su competencia, su entusiasmo, como mi compañera y amiga Jazmín Cabrera, como mi buen amigo Alejandro Lugo, que él tuve la oportunidad de que me diera incluso un curso a mí cuando empezaba como auditor, y me hizo mi primera auditoría, ahora colabora con nosotros, entre muchas personas que ya no están, como el químico Enrique Ángeles, que ya está en mejor vida, y muchas personas, ¿no? que se siguen sumando aquí a la organización, mis compañeros actuales, Brenda Olivares, Marcos Pérez, entre muchos otros, que la verdad es que siempre aportan sus conocimientos, su compromiso, entusiasmo, y bueno, gracias a ellos es que hemos podido ser quien somos y por supuesto tener los resultados que hemos tenido tanto con las entidades acreditadoras que nos avalan, como es la EMA, la técnica de acreditación, como los índices de satisfacción de clientes, mantenimiento de clientes, entre otras cuestiones. Entonces la verdad es que creo que eso es lo más relevante en cuanto a la historia, no las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, entrando en materia, maestra, ya de lo que nos atañe el día de hoy en el tema, pues adelante con lo siguiente, maestra, respecto a las auditorías, a este tema tan importante de las competencias del auditor, entre otros aspectos, ¿no? Adelante, maestra. Pues bien, Mario, nosotros no nada más nos dirigimos al sector regulado, donde ya encontramos profesionales que ya están desempeñándose o que ya forma parte de su ejercicio profesional llevar a cabo auditorías. Tenemos también dentro de nuestro público a público estudiantil. Y me gustaría, y como parte del sello de Buenas Pláticas Sanitarias, siempre sentamos las bases.
Si nos pudieras compartir qué figuras podemos encontrar en una auditoría, por ejemplo, en un equipo auditor, qué auditor líder, auditor en entrenamiento, observador, si nos pudieras definir este tipo de figuras antes de que pasemos a las competencias como tal de un auditor y que podamos entender esa diferenciación entre unos y otros. Sí, por supuesto. Mire, es importante entender, y de acuerdo a lo que marca 19011, que es la norma que habla sobre las auditorías de sistemas de gestión, y también 17021-1, que es auditorías de tercera parte, para nosotros como organismos de certificación, habla de figuras, de actores dentro de una auditoría, ¿verdad? Primero hay que partir que normalmente dentro de las organizaciones existe la persona responsable de gestionar el programa de auditorías, ¿sí? Esta persona en muchos sectores, en muchas organizaciones, dependiendo del tamaño del negocio, pues a veces es el responsable del mismo sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, esta persona se va a encargar, dependiendo las necesidades que tenga la organización, dependiendo sus objetivos, de establecer cuántas auditorías o en qué momento es importante desarrollar una auditoría para cubrir cierto objetivo, ¿verdad? Segundo, ya una vez que se determina esto, entonces para cada auditoría en específico tenemos que seleccionar a un grupo de personas o a una persona. Pero la parte importante es que esta persona o este grupo de personas, es a lo que hace referencia la norma, cuenten con una competencia colectiva, ¿sí? Debemos entender que el tema de competencias es tener los conocimientos y las habilidades suficientes, pero ojo, y viene la parte que vamos a entrar más adelante, no solamente en cómo se lleva a cabo una auditoría. O sea, no solamente tener el conocimiento. Por ejemplo, si voy a hacer una auditoría de ISO 9001, no basta con que yo tenga el conocimiento de 19011, donde nos marca las actividades previas, durante y después de una auditoría, y los conocimientos de la norma que voy a auditar. Lo hablaba al inicio. Es necesario conocer de la parte técnica, científica y legal del sector y los procesos que se van a auditar, y por supuesto también el contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, vamos a pensar en la parte del sector de salud que tengo más conocimiento. Vamos a pensar en un laboratorio clínico, ¿sí? No es lo mismo un laboratorio, vamos a pensar pequeñito, que se gestiona con 3 o 4 personas, a un laboratorio de un hospital del sector público, que hay turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche. O sea, el contexto es diferente, los principios, la parte legal es la misma, pero el contexto puede variar, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es que estas personas que van a conformar al equipo auditor, entre todos logren esa competencia global. ¿Qué quiere decir? Que sepan hacer auditorías, pero además que sepan de los procesos que van a auditar, ¿sale? Entonces, para esto, pues va a existir la figura del auditor líder. ¿Qué es lo que hace el auditor líder? Bueno, va a coordinar, va a ser la voz mandante, por decirlo de alguna manera, quien va a liderar a todas estas personas, y además va a fungir como un interlocutor entre el equipo auditor, entre estas personas que ahorita vamos a ponerles nombre, y el auditado, ¿sí? Y su finalidad o el propósito del auditor líder tiene que ver con que se lleve a cabo la planificación de la auditoría de acuerdo a los objetivos que se quieran realizar, se lleve a cabo la auditoría y se cumpla durante ese tiempo los objetivos de la auditoría, y eventualmente llevar a cabo un seguimiento de los hallazgos más relevantes que surjan de la auditoría, que si da tiempo platicaremos un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué otras figuras pueden existir? Por ejemplo, están los auditores, ¿sí? El auditor va a llevar a cabo actividades de entrevistas, de observador, va a llevar a cabo el tema de recolectar la evidencia suficiente de acuerdo a los procesos o a las actividades que le correspondan evaluar, ¿sí? Y por lo general también el auditor líder también funge como auditor, o sea, coordina y además
actúa, ¿no? Me ha tocado ver en algunas organizaciones, sobre todo en auditorías internas o a proveedores o auditorías que son muy grandes, que a veces el auditor líder se limita a auditar ciertos procesos de gestión, ¿sí? Y a coordinar actividades porque a veces la información es tanta que se requiere. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema ahorita. Eventualmente, por ejemplo, es muy común, y seguramente a ustedes les ha pasado, Alba, que tenemos personas que conocen bien de la norma, que conocen bien de cómo hacer auditorías, pero no conocen del sector. Por ejemplo, ahorita mencionaba un banco de sangre, ¿no? No es lo mismo un banco de sangre a un hospital, dentro de un hospital, los lineamientos que se requieren, por ejemplo, para una unidad de cuidados intensivos, o para un quirófano, o para una sala de expulsión, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezamos a entrar con ciertos tipos de especialidades, ¿no? Y precisamente para eso, muchas veces, la misma norma 19011 y 17021 te dice, ojo, puedes hacer uso de expertos técnicos, que es la otra parte de la moneda. El experto técnico no necesariamente necesita saber de cómo hacer una auditoría, o cómo redactar un hallazgo, o qué requisitos de la norma te va pidiendo. El experto técnico tiene un conocimiento técnico, o sea, científico, metodológico, legal del sector. Y va a apoyar al equipo auditor o a los auditores precisamente con este conocimiento para poder tener una mejor interpretación de las cosas, de lo que va ocurriendo, ¿no? Y fíjense que esto, ya como una cuestión anecdótica, esta parte es bien importante y muchas veces cuando se implementan sistemas de gestión, se lleva a cabo la auditoría interna, pero no con esa expertise, por desconocimiento a veces de la organización o porque a veces puede llegar a ser más caro. Pero fíjense que se encuentran cuestiones bien interesantes cuando el auditor o dentro del equipo auditor realmente se tiene esta competencia colectiva. ¿Por qué? Porque obviamente el experto técnico va a aportar ese know-how de esas cuestiones que, por ejemplo, en el sector salud es fundamental. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, a mí me tocó manejo un poco de la parte normativa legal, pero aún así, por ejemplo, cuando me toca evaluar un banco de sangre, un laboratorio, casi siempre me acompaña un experto técnico. ¿Por qué? Porque hay cuestiones técnicas científicas que yo con mi expertise, con mis conocimientos, no voy a ver hasta dónde, ¿no? Entonces, de repente se han encontrado hallazgos bien importantes, bien interesantes, que dices, mira, pues si es una no conformidad, y hasta a veces se deja como una no conformidad mayor, ¿no? Pero dices, a ver, imagínate que te llega COFEPRIS, que te llega la autoridad, y entonces te encuentra lo mismo que te estoy encontrando. Tradúcelo en pesos, a ver si no te llega una suspensión, y ve cuánto vas a perder cada día que levantes una suspensión de COFEPRIS, porque los trámites ustedes saben que en gobierno a veces no son tan ágiles, y a mí me ha tocado conocer de casos, por ejemplo, que se han sido meses para levantar una suspensión de COFEPRIS, ¿no? Entonces, imagínense, y vámonos a casos todavía más extremos, cuestiones que puedan repercutir en algún tema legal, hasta para más fuerte, para casos de representantes sanitarios, responsables sanitarios, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de las auditorías y de la competencia de los auditores y los actores que están dentro de la auditoría. Hay otros factores, por ejemplo, como los observadores, esto lo mencionaba Alma. Normalmente los observadores es alguna parte interesada que quiere ser testigo de esa actividad de auditoría. Por ejemplo, puede ser un cliente, puede ser en algunos casos la sociedad, o alguna entidad o alguna autoridad, podría ser como observador, o también auditores en formación, porque a través de las observaciones de auditorías, pues los auditores también van desarrollando ciertas competencias, ¿verdad? Ciertos conocimientos. Tenemos también la figura del guía. Dentro de una organización, sobre todo cuando los auditores son externos, pues se requiere de una persona que pueda apoyar al auditor o al equipo auditor a encaminarlos en esas interfaces entre proceso y proceso, o eventualmente, ya saben que en un proceso muchas veces intervienen muchas áreas, y entonces de repente
necesitas una información y resulta que la información la tienen en el área de mantenimiento, la tienen en el área de recursos humanos, o la tienen en otra área, y necesitamos esa información. Entonces, para no salir todos corriendo, el guía apoya precisamente como ese comunicador interno dentro de la organización. Son básicamente dentro de un equipo auditor o dentro de las personas que pueden participar en una auditoría. Bueno, también lo mencioné, el auditado, que es quien va a recibir la auditoría, ¿verdad? Hay otra figura que también es importante mencionar, lo que es el cliente de la auditoría, que en algunos casos el cliente de la auditoría, o por lo general, es quien recibe la auditoría, sobre todo cuando se hacen auditorías de tercera parte o de certificación, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, en auditorías a proveedores, auditorías de segunda parte, el cliente de la auditoría es el cliente del auditado, porque a él le interesa saber cómo se está desempeñando el sistema de gestión o si se están cumpliendo los controles. Entonces le dice a su proveedor, dice, oye, ¿sabes qué? Sí, te voy a vender, pero dentro del contrato resulta que te vamos a hacer una auditoría cada 6 meses o cada año, y puedes escoger este organismo, entre estos organismos o entre estas organizaciones, para hacer tus auditorías a proveedores, porque no basta con que me muestres su papel, quiero atestiguar que realmente, y entonces ahí el cliente de la auditoría no es el auditado, es la parte interesada, que en este caso sería el cliente del auditado. Muy bien. No, pues muchas gracias, Mario. Entonces, podríamos, ¿nos las podrías enlistar para puntualizarlas? Al cabo ya nos fuiste desglosando las actividades que cada uno de estos actores hace. ¿Nos las podrías enlistar, por favor? Por supuesto, corre y va corriendo. Empezamos con el auditado, el cliente de la auditoría. Dentro del equipo auditor tenemos al auditor líder, y algo curioso, 19011 no menciona una definición de auditor líder, pero lo menciona en casi toda la norma. Auditores, expertos técnicos, observadores y guías. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Y dentro de estas, ahora sí, hablemos de las competencias propiamente ya del auditor. Bueno, me imagino que sí hay una diferencia entre auditor líder y auditor en entrenamiento, por ejemplo, u observador. ¿Qué competencias tendríamos que considerar para hacer una evaluación? Te contextualizo un poco y ya estoy segura que también ya estás familiarizado. En el caso particular de las normas oficiales mexicanas relacionadas al sector salud, nos piden precisamente que dentro del sistema de auditoría contemos con un proceso de formación del equipo auditor, ¿no? Donde se demuestre las habilidades, que demuestre que tienen la experiencia, la evaluación que vas a tener también para con estos. Entonces, nos es muy importante precisamente porque lo acabas de decir, una persona, de por sí la auditoría tiene un sesgo, ¿no? Ya lo sabemos porque es muestreal y es en ese periodo que se está evaluando. Pero imagínate que no se tenga la competencia para auditar, ¿no? Entonces tú estás creyendo que estás haciendo tus auditorías internas, pero el auditor no tiene la competencia para auditar, puede tener el conocimiento técnico, pero no sabe llevar la auditoría. Ahí, por eso es que es tan importante este tema de las competencias. ¿Qué nos puedes compartir, Mario? Fíjense que esta parte es bien importante, ¿no? Ahorita lo acabas de mencionar. Pero algo que muchas veces obviamos, y esto tiene que ver con una práctica que así se hace en los sistemas de gestión, como generalmente las auditorías dentro de los sistemas de gestión, las auditorías internas, se llevan a cabo, no lo quiero llamar así, pero es una realidad muchas veces, no en todas las organizaciones, por requisito, porque la norma me lo pide en 9.2, tengo que hacer mis auditorías internas. Entonces, pues diría por ahí, ¿qué es lo mínimo necesario? Pues aviéntate una auditoría al año, ¿no? Pero acabas de mencionar algo bien importante. A ver, voy a hacer un muestreo. Va a haber un sesgo. Hay incertidumbre. O sea, imagínate, por ejemplo, en un hospital, imagínate en un laboratorio clínico, en un banco de sangre, ¿cuántos pacientes no se tienen al día? Y entonces, de todos esos pacientes, yo voy a auditar una vez al año y voy a tomar una muestra que va a representar un mes, y si me va bien, otro mes dentro del año. La misma norma te va diciendo, a ver,
por ejemplo, 9001, 13485, todas las normas de sistemas de gestión te dan dos razones principales para auditar. Te dice, para evaluar que tu sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma, y número dos, que para mi gusto es una apreciación de Mario Hernández, no porque la norma así lo diga, ¿sí? El punto número dos es para evaluar que el sistema de gestión se cumple, se mantiene, se implementa. Palabras más, palabras menos. Lo que la norma te está diciendo es, a ver, en algún momento tú vas a hacer una evaluación de que efectivamente tu sistema de gestión cumple con la norma o las normas que estás implementando, ¿sí? Bueno, pero eventualmente tu sistema de gestión ya no va a cambiar o ya no tiene esa necesidad de cambios en cuanto a requisitos. ¿Cuándo vas a meter ese objetivo nuevamente a valorar? Uno, cuando cambies parte de tu sistema de gestión. ¿Por qué? Porque entonces sí tendrías que evaluar. Vamos a empezar a cambiar el proceso de compras. A ver, ¿qué cambiaste? Espérame. Vamos a revisarlo, a ver si no metiste mano de más y le quitaste un control que teníamos establecido para proveedor de servicios, ¿no? Ah, ¿se lo quitaste? Aquí hay no conformidad porque esa es la parte, la primera parte. Número dos, cuando cambia la norma, ¿sí? Por obvias razones, tienes que hacer tu análisis de la versión anterior, de tu sistema de gestión y de la nueva norma, como es el caso ahorita que se viene. Bueno, el año pasado cambió antisoborno, cambió organizaciones educativas, este año viene una cascada de cambios, ambiental, calidad, y me parece que en un par de años más también viene seguridad. Pero bueno, tengo que evaluar precisamente si mi sistema de gestión, qué es lo que tengo que integrar de estos cambios, ¿no? De ahí en fuera, por ejemplo, si hago una ampliación de alcance, que quiero incluir más servicios o más productos a mi sistema de gestión, obviamente tengo que evaluar que ese nuevo alcance esté abrazando todos los requisitos de la norma. Pero de ahí en fuera, no hay mucho motivo para hacer una evaluación de todo el sistema de gestión si ya vas dando cumplimiento. La parte importante es, ok, tú estableciste requisitos internos o debes internos, vamos a llamarles así, de cómo vas a dar cumplimiento con los requisitos de la norma. Y tú estableciste, de acuerdo a tu análisis de riesgos, de acuerdo a tus requisitos legales, de acuerdo a los requerimientos de la alta dirección, cómo vas a operar y controlar tus procesos. Entonces, para mí, como empresario, como director general, a mí me interesa más esa parte, ¿no? Que se dé cumplimiento legal, pero también que se dé cumplimiento con los controles que establecimos. Entonces, aquí hay que partir de dos temas. Uno, la parte de competencia y conocimientos profundos de la norma sí son importantes, pero únicamente y sí dentro de los objetivos de mi auditoría es evaluar que el sistema de gestión cumpla con la norma. Y la parte de conocimientos sobre los procesos técnicos y las metodologías de muestreo, entrevistas, etcétera, recabar información, es más, incluso a veces hasta dentro de los métodos de auditoría, a veces algunos salen hasta sobrando. Si hay oportunidad lo vamos a platicar. Pero entonces yo tengo que desarrollar un conocimiento para decir, a ver, tengo un universo de posibilidades de aquí a acá, entonces voy a tomar una muestra que me represente al menos un 5%, un 10%, ¡pum! Y esto es lo que voy a evaluar contra el criterio que ya tengo establecido, que normalmente pues, es el sistema de gestión, es el requerimiento legal, y entonces ahí sí empezar a contrastar, cumple, no cumple, cumple, no cumple, ¿sale? Entonces, esa parte es fundamental que todos los auditores líderes, auditores la tengan, ¿sí? Sobre todo los que van a evaluar los procesos operativos. ¿Qué es lo que también pasa muchas veces? A veces, por ejemplo, dentro de los auditores líderes, parte de su función sería evaluar la alta dirección, revisión directiva, el contexto, etcétera, ¿no? Cómo se van dando los planes, porque debo recordar que dentro de las revisiones directivas, su principal objetivo no es
atiborrar a la dirección de documentos, de indicadores, que lo ve la alta dirección y dice, ah, sí, muy bien, ¿dónde firmo? No sé si les ha tocado de repente así, sí, a ver, ya, sí, ¿y eso qué? No, pues es que lo pide la norma 93, revisión directiva. Ajá, pero, no, a ver, la revisión directiva, su propósito es alinear, o sea, la toma de decisiones, su propósito es de las decisiones que tomen, no es, ah, sí, que se implementen las acciones correctivas de la auditoría pasada. Esa no es una decisión, eso es mantenimiento del sistema de gestión. El propósito de la revisión directiva es alinear a la organización con tu dirección estratégica, hacia dónde quieres llegar. Ah, queremos ser la empresa líder en nivel nacional. Ok, ¿qué es dentro de los planes, dentro de los objetivos? ¿Qué no está funcionando para llegar ahí? Y entonces ahí se va a venir una cascada de decisiones y de cada decisión se va a venir una cascada de acciones que precisamente eso es lo que debería ser la revisión directiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa también muchas veces en auditorías internas? A veces los auditores internos pues, es el personal con el que cuenta la organización. Y muchas veces cuando dicen, a ver, vamos a formar un equipo de auditores, dicen, a ver, pues manda al asistente, o manda al supervisor, o manda a fulanito porque le sabe y le gusta. Ajá. Y resulta que todas estas personas no tienen un conocimiento sobre dirección estratégica. Entonces, ¿quién va a evaluar la alta dirección? También debería ser uno de los conocimientos de la persona o las personas que van a evaluar estos requisitos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se evalúa el tema de los sistemas de gestión, que esa parte viene un poquito con algo que quería explicarles más adelante de los conocimientos blandos o las competencias blandas, donde también la persona que va a auditar el sistema de gestión, control de información documentada, auditorías internas, acciones correctivas, etcétera, pues debe tener conocimientos en las herramientas, en los métodos, en los requisitos de esta parte de la norma. Y muchas veces pasa lo mismo. Está el de recursos humanos que dice, voy documentando a veces lo que me vas presentando y ya hice la auditoría, ¿no? Y nunca ha trabajado administrando un sistema de gestión o implementando un sistema de gestión. Entonces, al no tener ese conocimiento y viceversa, ¿no? El del sistema de gestión, si nunca ha trabajado, por ejemplo, en recursos humanos, pues, ¿qué auditas? Al proceso, ¿no? A ver, dice que va a tener A, B y C, ¿no? Ah, sí, pues échale, pum, 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 pum. Si lo tiene, vámonos. Entonces, esa parte también es fundamental que los auditores, por eso el tema de la selección de auditores, no solamente debe ser que ya haya caminado una o dos auditorías como observador, que no solamente ya haya hecho su curso de auditor líder o auditor interno o de la norma, sino que además deberíamos de tener conocimiento, y ahí viene una parte importante del mejoramiento de la competencia de los auditores internos y de los auditores en general, de cuáles son mis fortalezas y cuáles son las debilidades de cada auditor, para entonces trazarles una ruta de desarrollo de estos conocimientos. Adelante, Osiris. Muchas gracias. Muy, muy claro, Mario. Sí, así es, muy claro, muy interesante. Y justo de estas habilidades blandas que nos mencionabas, son bastante importantes. Aquí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cualquiera puede ser auditor? ¿Cualquiera se puede formar en auditor? ¿Cualquiera puede auditar? Y eso va muy relacionado precisamente a esta parte de las habilidades blandas. Si nos pudieras platicar un poquito acerca de esto. Sí, por supuesto. Osiris, fíjate que es una pregunta bien interesante. Yo siempre he creído que querer es poder. O sea, cuando tú quieres hacerlo, no te va a importar que te diga alguien, no puedes. O sea, probablemente aquí viene un tanto el tema, no sé si llamarle inteligencia emocional, no sé si llamarle amor propio, no sé si llamarle autoconfianza, pero sí, eventualmente hay figuras profesionales o hay personas que a veces nos limitan más, pero realmente los que nos limitamos al final del día somos nosotros mismos. Entonces, cuando me preguntas, ¿cualquiera puede ser auditor? Yo te voy a decir, cualquiera que quiera, ¿sale? ¿Por qué? Porque también lo que es un hecho, y me ha tocado ver
muchísimas organizaciones, se forman equipos auditores. Y la dinámica es algo similar a lo que platicaba hace un momento, ¿no? A ver, cada quien le toca, a mí me pasó, cuando me formaron como auditor, yo no pedí ser formado como auditor, y me dijeron, tiene que ir alguien de recursos humanos a formarse como auditor. ¿A quién mandan? Al nuevo. Sí, me explico. Al nuevo. O sea, tuve la bendición de Dios que cuando dije, me encantó este mundo, o sea, pero muchas veces, y por lo general, por ejemplo, me doy cuenta a veces cuando doy cursos, cuando son cursos abiertos o son cursos así, tienes a la gente que quiere ser auditor, como fue el caso de Alma, ¿no? Que hace muchos años que le di el curso en un curso abierto, pero también cuando haces un curso cerrado, te das cuenta a quién lo mandaron a la fuerza, y los que hacen las preguntas es el encargado del sistema de gestión, una o dos personas que sí les llama la atención este tema, pero de ahí en fuera tienes a 5, 6, 8 participantes que están así como que, ¿y a qué hora acaba esto, no? Sí me explico. Entonces, esa parte, cualquiera que quiera, sí se puede. Ahora, viene la parte importante, porque también ya cuando empezamos a entrar a la parte de las habilidades blandas o a las competencias blandas, precisamente la misma norma 19011 plantea en el apartado 7 un listado de conocimientos, habilidades, aptitudes, así lo maneja precisamente que debería tener un auditor líder, ¿no? Vámonos primero con el tema de actitudes personales, que es la parte que creo hay algunos aspectos que son fundamentales. Por aquí hice una pequeña lista, ¿no? Todos son importantes, claro. Cada auditor tiene su personalidad, por supuesto, y cada auditor va a tener sus fortalezas y sus debilidades. Eso es un hecho siempre. ¿Cuál es la parte interesante que debemos de formarnos las organizaciones? Es cómo vamos a cortar esas brechas. Entonces, por ejemplo, el tema de la mentalidad abierta es fundamental porque, lo mencionaba hace un momento, sobre todo cuando haces auditorías externas, vamos a llamarles externas, a las de proveedores y a las de tercera parte, te vas a encontrar con un montón de prácticas, te vas a encontrar con un montón, aunque sea del mismo giro, pero tal vez el mercado objetivo sea diferente, te vas a encontrar con muchas cuestiones que eventualmente pues tienes que entender que los requisitos de la norma son genéricos y que muchas veces hay muchas formas de dar cumplimiento con esos requisitos. Yo recuerdo en alguna ocasión, no recuerdo exactamente si eran para acciones correctivas o para qué fue, me presentaron una metodología que se utiliza generalmente para el tema de análisis de riesgos, y al principio sí como que me sorprendió, ¿no? Fue hace algunos años. Dije, bueno, vamos a darle oportunidad, o sea, yo no puedo ponerle un incumplimiento, una observación, o algo que todavía no conozco. Entonces dije, pues a ver, explícame, ¿no? Y empezaron a explicar, a desarrollar su metodología, y lo que parecía, si no me recuerdo, una especie de AMEF, terminó en un buen análisis de causas, llevándolos a causas y estableciendo acciones para eliminar esas causas, ¿no? Entonces dije, va, adelante, ¿no? Otra historia que me acuerdo, una organización de plásticos, donde ellos tomaron la decisión de eliminar del vocabulario de ISO el concepto de acciones correctivas. Y también, obviamente, como auditor, llegas y estás acostumbrado a que es una de las cuestiones, cumple, conforme. No cumple, no conformidad, igual acción correctiva. O el tema no conformidad, no recuerdo exactamente cuál era, pero era algo vinculado con esta parte. Y platicando con el responsable del sistema, o sea, a mí cuando me dije esto, yo aquí así bajita la mano ya estaba tomando mi nota y dije, a ver, vamos a dar seguimiento a esto porque es requisito de la norma las acciones correctivas, ¿no? O sea, todas las normas te lo piden. Entonces, es que mira, fíjate que nosotros encontramos cierta resistencia al cambio desde hace muchos años. Entonces decidimos llamarles oportunidades de mejora. O sea, tenían sus oportunidades de mejora como proyectos de mejora, pero además también tenían incumplimientos que detectaban internamente en su línea de producción, que identificaban en una auditoría, quejas de cliente, etcétera,
y decían de forma sistemática, ya ni siquiera de calidad, ya ni siquiera el director tenía que andar diciendo, o sea, la misma gente decía, hay que levantar la OP, hay que levantar la OP. O sea, ya era una parte de una cultura de calidad. Entonces, el levantar esa OP era igual a tratarla como una acción correctiva. Y si era una iniciativa, también se levantaba una OP para mejorar el desempeño o alguna característica del producto, del servicio, etc. Entonces, esa parte de la mente abierta es sumamente importante. Otro que también debemos de ser muy claros, y creo que todos los auditores debemos de desarrollarlo, es ser observadores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Y aquí también tenemos que hacer nuestros análisis de riesgos cuando hacemos auditorías, cuando planificamos las auditorías, como ustedes saben, dentro de la tabla que nos marca 19.011 está la opción de hacer las auditorías utilizando estos medios de manera remota. Beneficios, sí, acortas tiempos de traslado, viáticos innecesarios, hay procesos que están muy sistematizados, por llamarlo de alguna manera, donde puedes revisar la información documentada de manera digital, etcétera. Entonces, podemos llevar a cabo precisamente la revisión sin ningún tema de manera remota. Pero pierdes mucho de vista el tema de la observación. Entonces, físicamente, pues cuando haces un traslado entre áreas, entre un área y área, o cuando haces un recorrido, o cuando estás auditando van pasando cosas y vas escuchando cosas, vas observando cosas. Entonces, esa parte es importante porque entonces de repente te das cuenta de que existen situaciones que no se están controlando de manera correcta, o ya por ahí alguien dijo, oye, ok, entonces esto, cuando pase a este proceso, lo voy a evaluar y aquí tomas tu notita, ¿sale? Entonces, el ser observador es muy importante, ¿no? Revisar con detalle la información que te presenten, etc. El otro punto es versátil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que previo a una auditoría, el tema de hacer un plan de auditoría muchas veces se cree que es nada más pegar los procesos, ponerle el requisito y decir, te voy a auditar de tal a tal hora. No, a ver, ojo. Bueno, tal vez si no tienes tiempo, pues es como cumplir con el requisito. Pero la parte final de una auditoría es, a ver, espérate. Sí. Tú ya tuviste tiempo o ya tienes experiencias previas de auditando ese proceso, esa área, ese sitio. Entonces, hay una retroalimentación hacia al programador de auditorías y le tendrías que decir, ojo, porque en esta área pasa esto, en este sitio no hay internet, en este no tienen un equipo de cómputo ágil. Y todas esas situaciones son riesgos que van a impactar con el objetivo de tu auditoría. Entonces, ahí es donde tenemos que seleccionar bien los métodos de auditoría. Sin embargo, puede ocurrir que durante la auditoría se presente algún tipo de situación, algún tipo de contingencia, y entonces ahí viene la parte de la habilidad del auditor en poder ser versátil y decir, ok, vamos a sustituir este método de auditoría que vamos a utilizar por este otro método. Por ejemplo, me pasó en una auditoría un caso concreto, ¿no? No podemos atenderte porque tenemos full de chamba, o sea, estamos tapadísimos de chamba. No te preocupes, vamos a sustituir la entrevista por observación. ¿Sí se puede? Sí. Prestan a tu manual de operaciones, y hice así rapidísimo un checklist, a ver cuáles son los puntos que tienen que estar haciendo, me acuerdo que era un call center, que tiene que hacer el operador, Entonces lo que hice, con una muestra, me fui a parar detrás de cada call center, escuchar lo que decían, le pedí que me prestaran el otro audífono para poder escuchar toda la conversación, y iba para lo menos, terminó, te agradezco. Siguiente, eso no se cumplió, oye, ¿por qué no se cumplió eso? Al final de la llamada, no, porque esto, ok, siguiente, o sea, esa versatilidad necesitamos tenerla como auditores. Por ejemplo, me pasó también recientemente el tema de inseguridad que se puso bastante grave en parte de la República. Veracruz no fue la excepción. Tenía una auditoría y esa semana, precisamente cuando sucede ese tema de inseguridad, que fue en Jalisco y varias partes de la República, hablamos con los clientes y les dijimos, ¿saben qué? Las echamos remotas, las que se puedan echar remotas, las otras vamos a reprogramar, ¿no? O sea, y como auditor, pues tienes que adecuar esa situación de decir, bueno, ya no voy a hacer esto, pero entonces, ¿cómo voy a hacer, por ejemplo? Me tocó auditar una empresa que hacía servicios técnicos en el área de impresión.
bueno, ¿sabes qué? Enlázame tu teléfono y mientras esté la prestación del servicio, porque vamos a ir en campo, quiero estar atestiguando en vivo cómo se acabó el servicio y al término del servicio entrevisto al técnico llamada teléfono, ¿no? O sea, adecuar esa situación para que se cumpla. Y si no se puede cumplir, pues bueno, se reprograman las actividades, ¿no? Y creo que lo más fundamental, o también sin demeritar las otras, es la seguridad. Es la seguridad en sí mismo. Me decía hace muchos años que tuve un curso de instructores, me decía el instructor, mira, si vas a decir algo, aunque sea una burrada, tú dila seguro, para que te la creas. Entonces, creo que esa parte de la seguridad es fundamental en muchísimos ámbitos empresariales, como auditor también. ¿Por qué? Porque también si de repente te ven titubeando, te ven dudoso, hay auditados que también saben de la norma, o hay auditados que también han desarrollado ciertas herramientas, por no llamarle colmillo, y saben cómo llevar una auditoría y llevar al auditor hacia una parte donde a ellos les conviene, ¿no? Y esto viene también con otras habilidades que tienen que ser el ser tenaz, el ser decidido. Por ejemplo, hay muchísimos auditados, o algunos auditados, para no decir muchísimos, que de repente dicen, sí, a ver, como por ejemplo, a ver, ya te explican el proceso, mira, sí, aquí tengo el expediente, de la A a la Z, fabuloso, a ver, préstamelo, ¿no? Y aquí tengo otro, por si lo quiere ver, ¿no? Ya lo tiene preparado. Aquí el que está escondido ahí abajo de las cajas aquellas, es el que quiero ver. O el que ya viene en la línea de producción, el que ya viene para que se va con el cliente, ese es el que quiero ver. Sí. Está bonito, ahora sí, pero yo quiero ver ese, porque es esa. Probablemente, por ejemplo, en una auditoría adicional, tú ya traes identificado cliente fulanito de tal, servicio fulanito de tal, entonces tu muestreo ya no es aleatorio, tu muestreo ya es dirigido, porque ya sabes dónde hay una situación que hay que revisar cómo está operando el sistema de gestión, ¿sale? Entonces, esa parte es bien interesante, ¿no? El poder ser tenaz, el poder tener seguridad, en qué es lo que vas a evaluar, ¿sí? Entonces, esa parte es importantísima. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, pues como bien mencionas, pues esta parte de las habilidades blandas, pues es bastante importante. Bien, maestra, pues ahora, pues realmente aquí lo siguiente, que es la certificación propiamente hablando de la 19011. Si quiere entrar en este tema tan importante también de esta sesión. Y bueno, pues en el caso particular ya de la certificación, ¿cada cuánto es necesario actualizarse o recertificar la competencia de auditoría para mantenernos vigentes? Fíjense que esta parte es bien interesante. Como tal existen en el medio diferentes mecanismos que certifican la competencia de auditores, ¿sí? Aquí debemos entender, primero que nada, ¿cuál es la necesidad de tu mercado? ¿Cuál es la necesidad de la organización? ¿Sí? Y debemos entender también que al final del día, un auditor, y hay que diferenciar el tema de certificación de competencia con el tema de certificación de, vamos a llamarle, en cursos o documentos, porque muchas veces todavía, yo creo que ya cada vez es menos, pero se llega a confundir esa parte donde digo, a ver, es que hice un curso de auditor interno, hice al final un examen de opción múltiple, lo acredité y ya me certifiqué como auditor. No, a ver, discúlpame. Esa parte es, aprobaste un examen, hiciste un curso que avala tus conocimientos. Y la parte de competencia es que sepas aplicar esos conocimientos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cada mecanismo o cada institución que desarrollamos estos tipos de mecanismos para poder evaluar y monitorear la competencia de auditores, establecemos un periodo. ¿Por qué? Porque existen diferentes circunstancias en una línea de tiempo donde la competencia se puede transgredir o puede cambiar.
casos concretos, por ejemplo, una cuestión de cambio de la norma, que es como, vamos a llamarlo, lo más común. Otro, está el famoso el polvo, o sea, trae una buena racha de auditorías, a desarrollar bien las actividades, y de repente pasan 4 años y dejo de hacer auditorías, quiero volver a hacer auditorías y me cuesta trabajo. O sea, puede ser la falta de práctica, la falta de habilidad, que hagas que pierdas la competencia, ¿no? Y otro que también es importante, que puede ser el tema, alguna cuestión física, si alguna cuestión mecánica. Por ejemplo, los que llevamos tiempo haciendo este ejercicio, yo me acuerdo, por ejemplo, los primeros auditores que me visitaban o que nos auditaban a nosotros, llegaban con sus perisquetas o con sus tablitas estas, sus foldercitos, a hacer auditorías a mano, con norma física en mano. Y ahorita eso ya es como cada vez más raro, ¿no? O sea, por lo menos, pues yo siempre ando jalando mi equipo de cómputo, o mi tablet, o ya en el peor de los casos, cuando no hay dónde tomar notas, agarro y mi teléfono y nos vamos a recorrido y y vamos escribiendo toda esta parte. Entonces, esa parte también puede ser una limitante. A nosotros nos pasó con un par de auditores cuando se viene pandemia, el tema de las auditorías y de las herramientas de las tecnologías de la información siempre ha sido una situación que hemos manejado la mayoría, pero eso nos pasó con 2 auditores que de repente fue: no podemos hacer auditorías remotas porque no logramos desarrollar la competencia, entonces los reubicamos para que hicieran otras actividades que no tuvieran que ver o que no fueran auditorías o cursos, por ejemplo, porque de repente era, pues, ponle a alguien que le maneje la computadora y él vaya escribiendo, entonces se fueron rezagando, ¿no? Es de ahí la importancia de que cada determinado tiempo se realice un seguimiento para poder monitorear si la competencia se sigue vigente o no, ¿sale? Y hay los casos más extremos, ¿no? Por ejemplo, poder caminar, temas visuales, etcétera, que necesitas tener, obviamente, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, por ejemplo, la vista, teclear, etcétera, escribir, pues necesitas de ello, ¿no? Entonces, ahí en esos casos, o bajo esas circunstancias, se puede llegar a perder la competencia. Por eso es importante este monitoreo de la competencia. Y, por ejemplo, en México está a nivel nacional el tema de conocer que cada estándar de competencia establece cierta temporalidad para el monitoreo de la competencia, ¿no? En el caso de nosotros, la certificación que manejamos para auditores también la tenemos determinada cada 2 años, precisamente para monitorear el desempeño y la competencia, porque sí es muy común que de repente pasa alguna situación, traigo una buena racha, hago 5 o 6 auditorías al año, estoy familiarizado con la metodología, tal vez hago un poquito más de auditorías, pero también de repente, ¡pum!, dejo de hacer auditorías, ya no me actualicé la norma, y obviamente esto, de alguna manera, el someterse a una evaluación global bajo una simulación y bajo una observación, permite al mercado laboral poder determinar quién sí sabe una metodología, y en el entendido que de lo que expliqué hace un momento, es sobre la metodología. O sea, sé hacer auditorías de esta norma. La parte técnica es la que deberá valorar cada organización. De ahí la importancia que cuando determinen su competencia o las competencias de sus auditores internos, cada organización diga, a ver, sí, pero por ejemplo, estoy en el sector dispositivos médicos, no es lo mismo, por ejemplo, la empresa que fabrica y ensambla electrocardiogramas, a las que hace, por ejemplo, algún tipo de injerto o algún tipo de válvula. O sea, son temas diferentes, ¿no? Entonces, vámonos también a 9001, no es lo mismo fabricar una pieza metálica a través de un proceso de maquinados que, por ejemplo, hacer una pieza de plástico a través de un proceso de extrusión. Entonces, la parte técnica, la parte científica, la parte legal, es importante que también los auditores, y si no el auditor, sí consideren esa integración de expertos técnicos para poder desarrollar lo que mencioné al inicio, esa competencia global. Sí, por supuesto. Y fíjate que tiene que ver, bueno, no sé, yo lo ejemplifico de esta manera, ¿no? Tú tienes que saber
saber hacer y poder hacer, ¿no? En términos prácticos es lo que nosotros tenemos que estar evidenciando cuando se lleva a cabo una auditoría. Y te voy a tener que hacer una pregunta adicional, si me permites, ya que nos estás diciendo un poco sobre cómo seleccionar a los auditores. No sé si pudieras darnos algunos tips respecto a esa selección de auditores, sobre todo que es tan importante, como bien lo acabas de decir, que realmente el auditor, además de tener la competencia de llevar a cabo una auditoría, que se sepa seleccionar un auditor que sí te va a ayudar a identificar quizá lo que tú no estás identificando, ¿no? Teniendo en cuenta que las auditorías son una herramienta muy importante para evaluar el nivel de conformidad en el cual está operando una organización. Y entonces, que a veces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, búscate una casa casa certificadora, porque queremos certificarnos ante la ISO 13485, ante la ISO 9001. ¿Cómo podemos nosotros como clientes identificar que realmente nos van a mandar un equipo auditor con las competencias necesarias para que realmente identifique y nos ayude a evaluar nuestro nivel de conformidad? Claro, algo que no hacen cualquier organización, pero también lo pueden solicitar, pídanle el currículum de los auditores o del equipo auditor que va a visitarnos. Con eso. Súper bien, súper bien. Muy bien, Mario, pues no sé, yo la verdad es que quedé encantada. Yo sé que tenemos muchos temas todavía que abordar, entonces queda abierta la invitación para que nos sigas acompañando en otros temas, que sin duda alguna tu conocimiento es bastante amplio. Ahorita nos centralizamos en la parte de competencias de los auditores, pero estoy segura que puedes apoyarnos a seguir aportando más conocimiento para nuestra comunidad. Y no sé si tengas algo más que agregar, Osiris, o tú, Mario, propiamente respecto al tema, antes de que pasemos a nuestra fase de cierre. Bueno, nuevamente agradecerles, Alba, Osiris, por la invitación, y bueno, también, por supuesto, para todas las personas que sintonizan, para toda tu audiencia, invitarlos, y esto siempre lo digo en todas las plataformas donde he tenido la oportunidad de estar en conferencias y diferentes situaciones. Vean a las auditorías y sitúanlas como lo que es. Si nos vamos al ciclo de Deming, está dentro de la etapa de verificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una herramienta que nos va a permitir dar el seguimiento a que se estén cumpliendo los controles, las políticas, lo que nosotros hemos establecido dentro de la organización, dentro de nuestros sistemas de gestión, y por supuesto también que se haga extensivo. Por ejemplo, 19011 menciona otros propósitos. Yo mencioné lo que marca la norma 9001, pero 19011 busca otros propósitos del por qué puedes hacer una auditoría, ¿verdad? Entonces, esta parte es bien importante, que las organizaciones entiendan que hacer auditorías no es un requisito para que te puedas certificar o para que puedas mantener tu certificado. Eso es lo de menos. La parte fundamental es que las organizaciones entiendan que a través de una auditoría tú puedes monitorear si las actividades, si los controles, si todo lo que está planificado realmente se está ejecutando, y como herramienta preventiva para el tema de costos de la no calidad o penalizaciones en materia legal, créanme que es una magnífica herramienta. Y obviamente ahorita lo que decías, ¿no? ¿Cómo puedo seleccionar un buen equipo? Pues primero define qué es lo que necesitas como auditor. O sea, y eso tú lo ves pues en tus prácticas, lo ves en tus procesos, en las normas que vas a implementar, y hacer esta parte de toma de conciencia es importante. Cuando la norma o las normas en 7.3 hablan de toma de conciencia, yo siempre he dicho que la toma de conciencia no es solamente del tema, digo, el inciso A y el inciso B, donde se habla de la política y los objetivos de calidad, o del sistema, son genéricos. Todos deben de saber para qué son y cómo funcionan, y etcétera, ¿no? Pero la parte fundamental de la toma de conciencia es que en cada nivel jerárquico de la organización, el nivel de conciencia es diferente. Por ejemplo, a nivel directivo, la dirección debería ser consciente de las herramientas y los propósitos de cada norma, de qué requisitos son los que se tienen que activar o qué herramientas se tienen que activar cuando suceden diferentes situaciones. Porque es muy común que de repente hay directores que se quieren saltar todas las trancas porque traen otra nueva idea,
y dejan botadas ciertas situaciones. A ver, espérate, esas ideas que traes se pueden aterrizar. Hay algo que se llama proyectos de mejora, hay algo que se llama planificación de cambios, hay algo que se llama control operacional, o sea, hay algo que se llama diseño y desarrollo. Entonces, esa parte de toma de conciencia no solamente es el estar consciente de que tienes que hacer lo que el manual dice. Esa conciencia es más para nivel operativo, y para nivel mandos medios es ser consciente de que hay un manual, que hay procesos, hay procedimientos que se tienen que seguir, y tú tienes que supervisar que eso se siga, ¿sí? Pero por eso digo que el tema de toma de conciencia es diferente a cada nivel. Entonces, esta parte de ver a una auditoría como una herramienta de, vamos a llamarlo, de control hacia lo que quieres que se esté haciendo, es importante que la alta dirección lo sepa, lo comprenda y lo aplique. Creo que el peor enemigo de las auditorías es el hacer una auditoría al año, que muchas empresas lo hacen, se da cumplimiento, vamos a evaluar, obviamente, porque ahí la norma nos marca que esta planificación debe considerar el resultado de auditorías previas. Entonces, bien sencillo, a ver, año pasado, año anterior, ¿cómo nos fueron las auditorías? No estás considerando esto, y ahí tengo elementos para poner tu conformidad, porque no estás considerando este requisito. Entonces, esa sería mi aportación final. Y bueno, también si quieren conocer un poquito más del proceso de certificación de normas internacionales ISO, hacerles la invitación a que nos visiten en nuestro sitio web www.alliancetrustc.com. Ahí van a encontrar el acceso y las ligas para todas nuestras redes sociales. Estamos en, creo que todas, menos en X, pero ahí estamos, creo que hasta en TikTok, estamos también en YouTube, tenemos nuestro canal, estamos en Spotify, ahí con nuestro podcast, y por supuesto en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y bueno, Alma, Osiris, muchas gracias por este espacio, y por supuesto yo abierto a todas las invitaciones que quieran hacernos. Ya, entonces ya, ¿y algún proyecto que tengas en puerta, Mario? ¿Alguno por ahí? ¿No? Sí, claro, tenemos varios proyectos, pero bueno, vamos caminando poco a poquito para irlos, nos vamos a ir destapando ya cuando estés más en concreto. Ahorita el próximo, pues de entrada, es retomar el tema que mencionaba al inicio, el tema del podcast, el programa que venimos haciendo, y bueno, seguir trabajando y apoyando a las organizaciones a que puedan comprender esta parte de las normas, y por supuesto a que logren sus certificaciones, que muchas veces pues les abren buenas puertas, ¿verdad?, en temas comerciales, y por supuesto les ayudan a los que tienen los requisitos y los aplican a gestionar sus empresas de una manera más organizada, más profesional, y bueno, les ayuda a crecer sin lugar a dudas. Bueno, pues ya nos dejaste dónde podemos acercarnos, dónde podemos contactarnos, incluso también pueden preguntar por Mario también a través de nuestras redes sociales. Y no sé, algo más que quieras agregar, Osiris, antes de que pasemos a darle su reconocimiento a este invitado de lujo que tuvimos el día de hoy. No, pues realmente es bastante interesante todo esto que nos ha comentado el día de hoy, esta parte de las auditorías, muy acertado también. Todos estos comentarios que nos ha dicho, que nosotros pues nos hemos visto reflejados también, maestra, y por eso nuestras reacciones realmente, porque eso que nos comentas acerca de qué es lo que pasa en las empresas, qué es lo que se llega a decidir, o por ejemplo esta parte de quién es el auditor que van a elegir y lanzan al nuevo porque es el que tiene más tiempo para hacer cosas, pues eso nos ha tocado vivirlo, pero entendemos que este tema de las auditorías tiene más profundidad, más allá de solamente dar el cumplimiento. Y gracias por estos comentarios, porque eso pues nos abre a ese contexto y nos permite la toma de conciencia, pues también para las personas que nos están viendo. Pues muchísimas gracias por tu participación. Adelante, maestra, con el documento. Sí, con nuestro, ya puedo presentarles. Muy bien. Les voy a presentar nuestro reconocimiento a Mario. ¿Ya ven mi pantallita? Ya, estoy. Buenas Pláticas Sanitarias otorga el presente reconocimiento
al maestro en gestión de calidad Mario Eduardo Hernández Uscanga por haber participado el 12 de marzo 2026 en Buenas Pláticas Sanitarias con el tema Competencias clave y certificación de auditores de normas ISO. Para nosotros fue un placer tenerte en esta sesión. Mario, las puertas quedan abiertas y pues seguimos en contacto, seguimos en comunicación y están las puertas abiertas para que nos traigas otros temas de los muchos que sabes. No olviden seguirlo en sus redes sociales, les estaremos dejando las ligas para que puedan buscarlo de manera directa y con esto nos despedimos. Recuerden que aquí van a encontrar información precisa para disminuir riesgos a la salud. Hasta pronto.